El sol se oculta tras las colinas de Oaxaca cuando Carmen, Miguel y Esteban llegan al Hospicio San Miguel, un edificio tapiado que parece más un mausoleo que un refugio para enfermos. La fachada, cubierta de enredaderas y grafitis descascarados, deja entrever ventanales rotos y una inscripción descolorida. Hospicio Municipal, 1923. El aire huele a tierra mojada y pintura vieja, y un viento seco arrastra lejanas voces ahogadas que resuenan como lamentos. Los tres cruzan el umbral con linternas en mano y sienten de inmediato una pesadez en el pecho. El pasillo principal se extiende hacia la oscuridad, flanqueado por puertas cubiertas de herrumbre. Cada paso retumba en los azulejos agrietados, como si algo vivo imitara sus pisadas. Carmen, periodista, busca la primicia que devuelva prestigio a su carrera tras un reportaje fallido. Lleva consigo un viejo retrato de su abuela, internada aquí en los 50, y siente culpa por no haberla visitado. Miguel, fotógrafo, amigo de la infancia de Carmen, escéptico y protector, quiere registrar pruebas visuales, pero teme decepcionarla. Esteban, estudiante de antropología, fascinado por lo sobrenatural y ávido de reconocimiento académico. Su curiosidad roza la imprudencia. Carga un medidor de campos magnéticos que no deja de parpadear. Al avanzar, Carmen se detiene ante la puerta del área de aislamiento. Con esfuerzo, aparta tablas apiladas y descubre símbolos esculpidos en la madera, cruces invertidas entremezcladas con glifos zapotecas. Al tocar el marco, un susurro ahogado pronuncia un nombre: María. Miguel alza la linterna, pero la bombilla titila y arroja sombras danzantes en las paredes. Esteban saca su medidor, detecta picos de energía en el aire. Aquí hubo rituales, susurra, con la voz temblorosa. Carmen revisa su grabadora y capta ecos de sollozos. El frío se intensifica y una ráfaga de viento cierra tras ellos la puerta principal, haciéndolos a todos retroceder de un solo brinco. Miguel reprende a Esteban por manipular artefactos sin precaución, mientras Esteban acusa a Carmen de obsesionarse con historias sin medir el peligro. Carmen, presa de la culpa por su abuela, alza la voz. Si esto me da la verdad, no me importa el riesgo. Un silencio pesado se extiende cuando, al voltearse, descubren un retrato chamuscado colgado en la pared. El doctor Valdés, con mirada fría y un bisturí en mano, como custodiando sus secretos. El ala oeste del Hospicio San Miguel huele a humedad rancia y pomadas viejas. Al avanzar, la luz de las linternas parpadea con un ritmo irregular, como si algo absorbiera su energía. El silencio se quiebra por tres fenómenos inquietantes. Las linternas oscilan entre un resplandor fantasmagórico y la oscuridad total. Una silla de ruedas oxidada se desliza sola, chirriando, y se detiene justo frente a ellos. Se escucha el eco de una risa infantil, seguido de un quejido débil que pronuncia: «Ayúdame, tía». Carmen, con la mandíbula tensa, graba cada sonido. Sus pensamientos vuelan a su abuela. ¿Estará aquí su voz también? Miguel, con el pulso acelerado, sujeta la cámara con ambas manos. Sabe que si falla, la culpa lo perseguirá como un fantasma. Esteban, absorto en su medidor de campos, anota sin pestañear. Tenemos fluctuaciones fuera de lo normal. Esto no es solo viento. Las tensiones afloran cuando el corredor se alarga más de lo que parece posible. Entre susurros, discuten. Carmen exige avanzar. Tenemos que documentar esto, es nuestra prueba. Miguel duda. Órale, pero si algo sale mal, no voy a cargar con tu ambición. Esteban se impacienta. Si no tomamos más datos ahora, todo esto no servirá en mi tesis. De pronto, sienten un golpe seco tras ellos. Al girar, la puerta que cerraron se encuentra abierta otra vez, y en el marco asoma una mano cubierta de polvo. El corazón de Carmen late desbocado, y una voz suave susurra: «Ya llegamos». Un escalofrío los recorre. Ese «nosotros» implica que no están solos ni serán solo testigos. El aire en el ala este se vuelve aún más enrarecido. Las paredes desprenden humedad
y un silencio expectante se apodera de todo. Al avanzar, descubren un espacio saturado de viejos botes de medicinas, cuyas etiquetas semidesteñidas llevan anotaciones manuscritas que mencionan síntomas imposibles de tratar. La poca luz de las linternas revela manchas que parecen huellas de sangre reseca, grabaciones en un casete empolvado, donde se escuchan voces sollozantes pidiendo clemencia, un pizarrón con fórmulas químicas y la frase repetida: silenciados para siempre. La ficha de la abuela de Carmen, que ha sido reabierta y tachada brutalmente. Mientras Carmen revisa el casete, Esteban insiste en medir de nuevo el campo magnético, convencido de que las fluctuaciones indican una presencia puntual. Miguel explota por el miedo acumulado. «Basta de medir tonterías y vámonos, Carmen». Carmen responde con voz tensa que necesitan la verdad sobre su abuela antes de huir. Carmen se debate entre su culpa y el deseo de redención. Miguel teme defraudarla y también teme morir. Esteban atraviesa la línea entre curiosidad científica y locura. De pronto, un estruendo detrás de una pared falsa los hace retroceder. Al arrancar un panel, hallan una sala oculta donde una camilla oxidada se mezcla con tubos de electroshock. Un goteo constante resuena en el piso. La sangre aún mancha una jeringa como si el tormento no hubiera terminado. Una voz cavernosa susurra desde la penumbra: «Vienen por mí». El medidor de Esteban explota en un pico incontrolable y la luz de las linternas se apaga al unísono, dejándolos a oscuras en medio de un grito helado. La linterna de Miguel vuelve a encenderse con un zumbido irregular y revela la sala de electroshock en penumbras. El aire es denso, cargado de un olor metálico y un eco de gemidos que se adentran en la piel. Al fondo, tras una vitrina astillada, aparece la figura de una mujer con bata blanca, el rostro desfigurado por cicatrices y la boca abierta en un grito mudo. Sus ojos, completamente negros, se fijan en Carmen. Un crujido detrás de ellos anuncia que la silla de ruedas oxidada ha avanzado, empujada por una fuerza invisible. Esteban tropieza contra un carrito de instrumentos y su medidor de campos vuela por el aire, reventando contra la pared. Miguel retrocede, empuñando la cámara como un escudo improvisado, mientras la figura se desliza fuera de la vitrina y flota hacia ellos. Carmen lucha contra el pánico al reconocer la silueta de su abuela entre las varias almas que emergen. Su necesidad de justicia choca con el miedo de perder a otro ser querido. Miguel siente la culpa por no haberla protegido antes y teme que su cobardía arruine la exclusiva de Carmen. Esteban se debate entre la fascinación científica y el temor de que la obsesión lo conduzca a la locura. La figura avanza sin doblar las rodillas, arrastrando sus pies descalzos sobre el mosaico agrietado. Una risa aguda, inocente y macabra al mismo tiempo, inunda la estancia. Carmen da un paso adelante, su voz tiembla. «¡Abuela, detente!». La mujer se detiene y por un segundo los ojos se ablandan, antes de que sus manos se alarguen como garfios hacia Miguel. Él chilla y tropieza. Carmen se interpone y siente un frío intenso en la nuca. Al girar, descubre a Esteban inmóvil, con la mirada perdida, como si ya no existiera. Garras de sombra rozan su hombro y un murmullo colectivo recorre las paredes. No debieron venir. La cámara de Miguel cae al suelo y graba, sin flash, las sombras danzantes proyectadas en el techo, girando en un baile macabro. En un acto reflejo, Carmen golpea la pared con la palma abierta, invocando el nombre de su abuela. La risa se quiebra y la figura retrocede, dejando a Esteban caer al suelo. Miguel recoge su cámara, enfoca y logra capturar un destello de lágrima en los ojos vacíos de aquella presencia. Al mismo tiempo, la puerta tras ellos se cierra de golpe. El pasillo queda sumido en un silencio mortal. Carmen respira con dificultad. Su corazón late al ritmo del eco de los fantasmas que aún no los han soltado. Carmen, Miguel y Esteban avanzan por un pasillo en curva cuyos azulejos desgastados resuman humedad. A cada paso, sienten que algo les susurra al oído, convidándolos a separarse. Intentan regresar por la salida principal, pero descubren un muro recién tapiado con ladrillos crujientes y barro reseco.
El aire se enrarece y las linternas parpadean, revelando sombras que se alargan como garras. En un giro del corredor, la puerta de emergencia aparece ante ellos, cubierta de cadenas oxidadas. Carmen tira con fuerza. Su rostro se torna pálido al oír detrás un golpe sordo y el eco de risas lejanas. Carmen siente el peso de la culpa de no salvar a su abuela, pero su determinación por exponer la verdad la impulsa a no rendirse. Miguel combate el pánico y la impotencia. Su deseo de protección choca con el miedo de fracasar. Esteban lucha contra su sed de datos y la creciente certeza de que podría perder la cordura si continúa. En su desesperación, Esteban se aleja unos pasos para inspeccionar la cerradura con su medidor, convencido de que una alteración en el campo magnético podría liberarlos. Miguel, tembloroso, le grita que no experimente más con esos aparatos. Carmen entonces rasga con las uñas una tablilla suelta de la pared y descubre una tubería vieja que termina en una llave de paso oxidada. Al accionar la válvula, un chillido metálico retumba y las rejas de la puerta de emergencia se deslizan lentamente hacia arriba. Pero justo cuando parecen ver la libertad, un torrente de agua negra brota del suelo, anegando el pasillo y arrastrando sus pies hacia una boca oculta. Las paredes comienzan a sangrar un líquido oscuro y las voces de los pacientes sin cuerpo se multiplican en un coro angustiado. Sumidos en un vórtice de agua y lamentos, caen a un cuarto inundado donde las luces de emergencia parpadean en rojo. Las sombras detrás de ellos se condensan en figuras humanas, avanzando con manos extendidas. El olor a cloro mezclado con carmesí húmedo llena sus pulmones, impidiéndoles respirar con normalidad. Al descender por unas escaleras medio ocultas tras un armario derribado, Carmen, Miguel y Esteban llegan a un sótano revestido de azulejos embaldosados con símbolos zapotecas y manchas de ceniza. En el centro, una mesa de metal sostiene expedientes amarillentos, frascos con órganos conservados y un altar improvisado con velas negras. Una hoja suelta, marcada como Paciente 47, Guadalupe Pérez, llama la atención de Carmen. Es el nombre de su abuela. Descripción de un experimento de lobotomía con parches de obsidiana sobre el cráneo. Notas del doctor Valdés sobre invocar espíritus guardianes para controlar los gritos. Dibujo tembloroso de un jade fragmentado incrustado en la frente de la paciente, con la leyenda «El grito vive en la piedra». Miguel, con la cámara temblando en mano, descubre en una esquina una caja de negativos que al revelarlos muestran rostros deformes, bocas abiertas en un grito perpetuo. Entre ellos, en una fotografía quemada por el fuego, se distingue vagamente la silueta de la abuela de Carmen, joven y asustada, siendo arrastrada por sombras humanas. Esteban, tambaleándose, lee en voz baja un diario de Valdés, donde confiesa que, tras fracasar con los métodos psiquiátricos convencionales, pactó con un curandero local. Usaron rituales prohibidos para sellar las voces de los enfermos en ese lugar, esperando liberarlas al mundo. El precio fue sacrificar no solo cuerpos, sino la cordura de cualquiera que intentara desentrañar el secreto. Cada reacción, Carmen siente que la culpa y la verdad chocan en su pecho. Mi abuela me advirtió que no abriera sus cartas. Miguel percibe el eco de su propia voz en los gritos de las fotos, temiendo que su curiosidad lo marque para siempre. Esteban ve en las anotaciones del diario una advertencia enigmática. Quien mire demasiado terminará sellado. Y comprende que ellos ya formaron parte de ese ritual. El sótano tiembla, las velas se apagan y el altar cruje. De una rendija en la pared surge un susurro colectivo. «Devuélvenos nuestro descanso». Las losas se agrietan y un jade diminuto rueda hacia Carmen. Al tocarlo, siente un calor casi insoportable, como si las voces de todos los pacientes le reclamaran el alma. El hospicio San Miguel parece palpitar con cada lamento. Los pasillos se acortan y se alargan como si el edificio respirara. La luz de emergencia parpadea en rojo y azul, proyectando sombras que danzan en las paredes agrietadas. El suelo tiembla bajo
bajo sus pies, y un viento helado carga ecos de gritos distantes. Un murmullo coral de voces sin cuerpo invade el aire repitiendo: «Devuélvenos la paz». Objetos cotidianos, como camillas y frascos de medicinas, flotan unos segundos antes de estrellarse en el suelo. El jade que Carmen lleva en la mano late como un corazón, emitiendo un resplandor esmeralda que hace bailar las sombras, tensiones y reacciones internas. Carmen siente que la culpa la arrastra hacia abajo. Desea romper el jade, pero teme desatar algo aún peor. Miguel, con el pulso atornado, descubre que su cámara capta siluetas que no existen a simple vista. Su escepticismo se resquebraja. Esteban, desbordado por la curiosidad, toma nota de cada fluctuación. Advierte que el campo magnético roza niveles letales y teme que el hospicio se convierta en un imán de almas. Un estruendo subterráneo anuncia la aparición de una figura en el extremo del corredor. Es la silueta pálida del doctor Valdés, con los ojos hundidos y la túnica manchada de ceniza. Avanza sin pisar el suelo, y a cada paso una gota de líquido negro cae del techo. Valdés alza una mano marcada con símbolos zapotecos y pronuncia un cántico ritual. El jade en mano de Carmen vibra y emite un grito agudo que atraviesa sus cráneos. Los muros se llenan de palabras garabateadas en sangre vieja. Aquí sellamos el horror para liberarlo al mundo. Un sabor amargo inunda sus bocas y el aire se vuelve irrespirable. Deben decidir si enfrentan al doctor espectral o huyen y dejan intacto el altar que late bajo sus pies. Al final del pasillo, la puerta se desploma, revelando un abismo en lugar de escalones. La presencia de Valdés se hace más intensa y sus sombras rodean al grupo, susurrando promesas de muerte y venganza. En ese momento, Carmen aprieta con fuerza el jade, sintiendo un pulso que se sincroniza con el latido de su propio corazón. La linterna de Carmen osciló y se apagó de pronto, dejándola sumida en una negrura tan densa que parecía morderle la piel. Un olor a humedad podrida y a desinfectante viejo le golpeó las fosas nasales, recordándole los pasillos abandonados donde solía merodear de niña con su abuela, antes de entender que aquel lugar guardaba secretos peores que su propia soledad. El grito de Miguel resonó como un disparo en la noche, y el silencio que le siguió retumbó en su pecho con la fuerza de un trueno. Cuando por fin logró encender nuevamente la luz temblorosa, lo vio. Esteban, su figura incorpórea, avanzaba con los pies encadenados al suelo de loseta agrietada. Aquellos ojos vacíos, antes llenos de compasión, ahora reflejaban una ira ancestral. Carmen recordó la promesa que se hizo al entrar: rescatar a Miguel y exponer la verdad del doctor Valdés. Pero su garganta se anudó al pensar en el hombre al que ella misma había considerado mentor. Las paredes, cubiertas de musgo y grafiti olvidado, parecían estrecharse. Cada paso que daba soltaba un eco de metal oxidado, cadenas que rozaban el piso. Esteban, con voz cavernosa, murmuró algo ininteligible, como el lamento de un enfermo mental. Carmen sacó fuerza de un recuerdo reciente, la risa de Miguel al prometerle que saldrían juntas de aquella pesadilla. Sin pensarlo, gritó su nombre y corrió tras el espectro. Una luz blanquecina surgió de entre los escombros y en el aire flotaron papeles amarillentos con anotaciones en latín y náhuatl. Carmen los reconoció. Fragmentos del diario de Valdés, en los que describía rituales para retener el alma humana. El viento, helado y repentino, le arrebató la linterna de las manos y la lanzó hacia un lado, haciéndola caer de rodillas. Tras ella, sintió un susurro: «No debiste entrometerte». De las sombras emergió una silueta más baja, una niña con vestido raído, ojos inundados en lágrimas negras. Carmen sintió tal oleada de compasión que por un instante olvidó su pánico. La niña extendió la mano hacia Esteban, suplicando perdón. Instantes después, un crujido de huesos anunció la ruptura de sus cadenas espectrales. Esteban, liberado de sus ataduras, alzó el rostro y la observó con una mezcla de gratitud y desesperación. En ese instante
instante, un estruendo sacudió el ala. La puerta principal se cerró de golpe, y un frío tan intenso que parecía arrancarle la memoria la recorrió. Carmen alzó la vista, y entre la penumbra distinguió a Miguel. Estaba inmóvil, con la mirada perdida, aferrado a un bisturí manchado. Sus labios se movían sin emitir sonido, como si pronunciara un hechizo maldito. Carmen comprendió, con un nudo en la garganta, que la verdadera prueba apenas comenzaba. Al alzar la vista, Carmen descubrió la cripta sepultada bajo capas de tierra y recuerdos olvidados. El aire olía a formol rancio y a humedad ancestral, con gotas que resonaban como latidos en la bóveda gótica. Cada paso suyo levantaba un eco metálico. Los instrumentos quirúrgicos de Valdés, alineados en pedestales de mármol astillado, parecían observarla con ojos de acero. En su pecho se agitaba una mezcla de miedo y urgencia. Sabía que rescatar a Miguel era más que un rescate físico. Era desenterrar la culpa que la ataba a aquel hombre que alguna vez admiró como mentor. Con manos temblorosas extrajo un crucifijo oxidado de su sobrecapa. Lo había heredado de su abuela curandera, quien juró que en sus grabados se escondían oraciones de protección. Carmen repitió en voz baja el rezo mexicano que encontró en un tomo de medicina folclórica. La cadencia de las palabras despertó un murmullo en las paredes, como si la cripta respirara. Cada frase la fortalecía, recordándole por qué no podía retroceder. La verdad de Valdés debía conocerse, aunque costara cada latido de su corazón. Entonces, la figura del doctor surgió de la penumbra, envuelto en su propia bata manchada de óxido y mentiras. Sus ojos, huecos y encendidos, la escrutaron con arrogancia demoníaca. Con voz rasposa, intentó acallar el rezo. Cada palabra suya retumbaba como un puñetazo contra la fe de Carmen. Pero ella se plantó firme, aferrada al crucifijo que comenzó a brillar con una luz pálida y vibrante. Del resplandor emergió un hallazgo, grabados prehispánicos ocultos bajo la capa de óxido, símbolos de protección azteca entrelazados con imágenes cristianas. Carmen entendió de golpe que aquel fusible de culturas era la clave para arrancar al demonio de sus sombras. Justo cuando levantó el crucifijo al máximo, un estruendo sacudió la cripta. Columnas de piedra crujieron y el suelo tembló bajo sus pies. Detrás de Valdés, Miguel apareció tambaleante, con un bisturí manchado en la mano y la mirada perdida entre el arrepentimiento y el terror. Su voz, apenas un susurro, la llamó: «Carmen, no sé si quiero que esto termine». Ella percibió en él el conflicto de quien teme la libertad, tanto como el cautiverio. El demonio, o lo que quedaba de Valdés, lanzó un gruñido y avanzó, dispuesto a silenciarla para siempre. Carmen alzó el crucifijo y la luz estalló en un pulso cegador. Las sombras huyeron como ratas y un grito lastimero se escapó de la garganta de Miguel al sentir la culpa deshacerse. En ese instante la cripta se vino abajo parcialmente, cascotes cayendo como lluvia de presagios. Carmen supo que el verdadero sacrificio aún estaba por llegar. Con los primeros rayos del alba, Carmen emergió del hospicio entre ruinas y polvo. El aire fresco contrastaba con la opresiva humedad de la noche anterior. Sin embargo, un temblor sutil recorrió sus brazos al sostener los fragmentos astillados del crucifijo. Cada astilla parecía latir con memoria propia, vestigios de oraciones antiguas y el peso de las sombras que acababa de expulsar. A su lado, Miguel apareció tambaleante. Sus ojos, antes vidriosos, ahora reflejaban un atisbo de culpa y alivio entrelazados. Se detuvo junto a ella, sosteniendo el diario bajo el brazo, asustado de revolver sus páginas aún manchadas de sangre. Carmen notó en su rostro el conflicto de quien teme tanto la verdad como el silencio. Él buscó sus manos, pero al rozarlas retrocedió, como si la simple cercanía despertara ecos del demonio que habitó su mente. El silencio matutino se rasgó cuando, a lo lejos,
sonaron sirenas y voces urgentes. Periodistas y patrullas rodeaban la verja oxidada del hospicio, alertados por las llamadas de un informante anónimo. Carmen tragó saliva al imaginar titulares sensacionalistas. Sin embargo, supo que debía hablar. Desplegó el diario ante un oficial, cuyos ojos se posaron en los símbolos náhuatl y las anotaciones en latín. Una brizna de esperanza la impulsó. Tal vez, al exponer la verdad, salvaría otras almas. Pero justo en ese instante, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Ya sabes lo que hiciste. Nadie escapa a las voces». El brillo apagado de la pantalla mostró un número desconocido. Un escalofrío recorrió a Miguel, que enmudeció mientras un susurro apenas audible flotaba en el aire. «Volveré». Carmen alzó la mirada. Con el corazón a punto de estallar, comprendió que su historia no terminaría con la primera luz del día, sino que recién empezaba a cobrar vida, entre sombras y susurros. María y Alberto recorren de noche la carretera de la Sierra Madre de Oaxaca a bordo de una vieja camioneta blanca. El aire se enfría en cuanto abandonan el último caserío y apenas el faro delantero atraviesa la neblina, como si circularan dentro de una sábana de algodón húmedo. María, periodista de un canal regional, lleva en la cajuela equipo de grabación y pilas de respaldo. Su editor le impuso la investigación sobre la leyenda de la Senda de las Ánimas, bajo amenaza de cesantía si no entrega pruebas convincentes en 48 horas. En su mente ronda el rostro pálido de su padre enfermo, cuya operación depende del dinero que aún no ha cobrado. Esa mezcla de ambición y culpabilidad la mantiene tensa al volante. Alberto, camarógrafo y amigo de la infancia, revisa el nivel de volumen en el monitor mientras sus manos tiemblan ligeramente. Hace 2 años perdió a su hermano en un accidente automovilístico. Prometió cuidar a María como un modo de expiar su culpa. Cada sombra retorcida de los árboles y cada tronido lejano le devuelven el recuerdo de aquella noche fatal. El paisaje alrededor se vuelve cada vez más inquietante. Postes de luz con bombillas parpadeantes que proyectan destellos anaranjados sobre el asfalto agrietado. Paredes de roca cubiertas de líquenes negros. El olor a hojarasca mojada y resina de pino se mezcla con un extraño matiz a ozono. A un costado, un letrero oxidado reza «Bienvenidos a Llano Largo, kilómetro 13», con las letras casi borradas. El GPS indica que el camino debería terminar en un par de kilómetros, pero la ruta se extiende sin fin. Mientras tanto, la radio empieza a chisporrotear y escupe fragmentos de cantos en náhuatl que parecen suplicar auxilio. Alberto baja el volumen, pero un golpe seco hace vibrar todo el vehículo. Algo acabó de chocar contra el parachoques trasero. María baja del coche con el corazón en la garganta. Revisa y no encuentra nada, salvo huellas de barro que desaparecen en la bruma. El primer conflicto real irrumpe cuando un perro famélico aparece de la niebla y los sigue a paso lento. Cada vez que intentan alejarse, el animal se acerca más, hasta que su pata trasera ensangrentada deja un rastro sobre el asfalto. María reprende a Alberto por su pánico, pero ambos sienten el mismo escalofrío. Esa carretera, cubierta de neblina, parece viva y los observa. María y Alberto apenas acaban de recuperarse del golpe seco en el parachoques cuando la tensión se vuelve casi tangible. La niebla, ahora más densa, parece filtrarse dentro de la camioneta por las rendijas de las ventanas. Ambos advierten que algo en el aire ha cambiado. Ya no es solo frío, sino un aliento frío que parece susurrar sus nombres. María aprieta el volante con el ceño fruncido mientras su mente repasa la operación de su padre y el plazo que se le acaba. Cada crujido de la carrocería la hace recordar el tic-tac del reloj que corre en su contra. Alberto, con la cámara en mano, siente un nudo en la garganta al identificar el mismo sonido metálico que precedió al accidente de su hermano. Está en guardia, temiendo que cualquier sombra pueda convertirse en un nuevo desencadenante de su culpa. Entre miradas nerviosas, perciben los primeros signos claros de que algo no solo los observa, sino que juega con ellos. La radio escupe un mensaje entrecortado: Ayú, danos, no salg, hues. Huellas de
barro, idénticas a las del perro, aparecen dentro de la cabina sobre la alfombra del copiloto. El faro derecho parpadea al unísono con latidos que solo ellos escuchan, como si un corazón latiendo se abriera paso por la niebla. Cuando María intenta grabar todo con su micrófono, la pantalla se congela y se llena de interferencia. En el fondo se diferencian rostros infantiles que desaparecen al cambiar de ángulo. El perro famélico se planta frente a la camioneta y aúlla con un tono lastimero, retorciendo la noche. Alberto baja la ventanilla 1 centímetro y un aliento gélido le roza el cuello. Ve algo moverse entre los árboles. Una figura pequeña, encapuchada, que lo mira sin parpadear. Cierra de golpe la ventana y cuando alza la vista de nuevo, ya no hay nada. Sin comunicarse, saben que la carretera no es solo un camino, es un escenario vivo que los está marcando para una prueba mucho más siniestra. Poco después del encuentro con la silueta encapuchada, María enciende las luces interiores de la camioneta y enciende su grabadora. Su respiración es entrecortada, sabiendo que su única prueba tangible puede desvanecerse en cualquier momento. Alberto, con la cámara fija sobre el tablero, apunta al paisaje. Los árboles, retorcidos, adoptan formas casi humanas, como si se estiraran hacia ellos con ramas afiladas. El camino, que antes parecía recto, ahora se tuerce en direcciones inesperadas. El GPS marca rutas imposibles, duplicando distancias y creando cruces inexistentes. María frunce el ceño al notar una leve oscilación en la brújula que cuelga del espejo retrovisor. Sabe que algo altera los instrumentos, pero su mente se aferra a la lógica. Debe documentar cada anomalía. Al detenerse por un repentino crujido, descubren un altar improvisado en el arcén, piedras amontonadas, velas consumidas y una muñeca de trapo con ojitos de vidrio rotos. En la muñeca aparece escrito con carbón el nombre Marisol. El pulso de María se acelera. Ese era el nombre de una de las niñas del camión escolar desaparecido hace décadas. Mientras examinan el altar, la radio suelta un susurro que repite: «Devuélvenos». Alberto retrocede y golpea contra la puerta, dejando una mancha rojiza en la pintura. Siente en su nuca el aliento de su hermano muerto, llamándolo por su nombre verdadero. María, aferrada a un crucifijo, nota que un símbolo náhuatl, idéntico al de los recortes de periódico, está grabado en el lateral de la muñeca. Comprenden que no solo están delante de un ritual antiguo, sino que están siendo juzgados por fuerzas que conocen sus miedos más íntimos. Al reiniciar el motor, ven a lo lejos una capilla derruida entre la niebla, con un portón chirriante que parece invitarlos a entrar. María y Alberto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, deciden entrar en la capilla derruida tras comprobar que no hay salida clara de la carretera. Cada paso sobre el pórtico resuena como un tambor seco y el chirrido del portón oxidado enfatiza el silencio sepulcral que los envuelve. Al cruzar el umbral, perciben de inmediato la atmósfera cargada de humedad y ofrendas podridas. El olor a cera vieja y pan de muerto fermentado se mezcla con un rastro dulce y nauseabundo. Velas consumidas y exvotos rotos cubren el altar principal, y los muros, pintados con murales de niños jugando, se han tornado rojizos como si la sangre se hubiera filtrado en la pintura. Observaciones clave del lugar: un confesionario con la puerta entreabierta, del que brota un susurro apenas audible. Crucifijos torcidos y manchados de hollín que parecen mirarlos con reproche. Una vieja campanita de mano apoyada sobre un atril con la campana mellada. María extiende la mano hacia una de las velas y al rozarla, ésta se enciende de golpe, proyectando sombras danzantes contra los vitrales rotos. El temblor en su voz delata la admiración y el terror al mismo tiempo. Internamente, ambos luchan contra sus miedos. María recuerda la promesa de su editor y el rostro debilitado de su padre, convencida de que esta evidencia será su salvación. Alberto siente el peso de la culpa por no haber evitado la muerte de su hermano, temiendo que si falla ahora,
no haya perdón posible. De pronto, un grito infantil reverbera en la nave central, tan agudo que hace palpitar sus tímpanos. Una ráfaga de viento apaga todas las velas simultáneamente, sumiéndolos en la oscuridad absoluta. El sonido de pasos diminutos corre de izquierda a derecha, como si decenas de pies pequeños los rodearan. El verdadero choque ocurre cuando una figura blanquecina emerge del altar. Es la silueta de una niña con el vestido ensangrentado, ojos negros vacíos y una muñeca rota colgando de su mano. Avanza con movimientos entrecortados y al rozar el hombro de María deja un frío desgarrador. Alberto intenta grabar el fenómeno, pero la cámara emite solo estática. Entre el caos, el portón con el que entraron se cierra de golpe, sellando la salida. Un coro de risas infantiles se convierte en un aullido angustiante, y la niña alza la muñeca como si exigiera restitución por un agravio antiguo. Tanto María como Alberto entendieron entonces que ya no estaban allí solo para documentar. Debían sobrevivir a la prueba que esa capilla viviente les impuso. María y Alberto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, forcejean con el portón de la capilla hasta que ceden y se abalanzan a la carretera. La niebla, más espesa que nunca, los envuelve como un muro. Al intentar arrancar la camioneta, descubren que el motor no responde. Cada giro de llave produce solo un clic metálico. María, presa del pánico, golpea el volante mientras recuerda el rostro de su padre aguardando ayuda. Alberto, jadeando, revisa el compartimento del motor. Los cables están cortados de manera precisa, como si alguien hubiera querido detener su huida. Un aullido desgarrador surge detrás de ellos. Al voltearse, ven al perro famélico avanzar por el asfalto, con ojos brillantes que reflejan un hambre que no es de carne, sino de almas. Su pata ensangrentada deja un rastro que se desdibuja al instante. Deciden correr en dirección al bosque vecino, con ramas que arañan sus rostros y raíces que los hacen tropezar. Entre la maleza, María tropieza y cae, retorciéndose de dolor. Alberto regresa para socorrerla, pero una mano espectral emerge del suelo y lo empuja contra un tronco. Su mirada se nubla con visiones de la cara pálida de su hermano, susurrándole: «No debiste volver». María grita y arrastra a Alberto hasta un claro donde descubren un viejo letrero: «Desvío a San Miguel». Con renovada esperanza, corren hacia ese desvío, pero la carretera se dobla de forma imposible y los devuelve a la capilla. Es como un laberinto vivo que se reconfigura tras cada paso. Internamente, ambos sienten la culpa y la responsabilidad aplastándolos. María teme que su obsesión con la historia condene a su padre. Alberto teme repetir el mismo error que costó la vida de su hermano. Un coro de voces infantiles emana de la niebla. «Quédense». Frente a ellos, el perro ladra una última advertencia antes de desvanecerse, dejando un silencio tan pesado que apenas pueden respirar. Atrapados entre la capilla y el bosque, comprenden que el camino de salida exige algo más que velocidad. Deberán enfrentar sus peores culpas para que la carretera deje de devorarlos. Exhaustos y con el pulso aún acelerado, María y Alberto deciden avanzar a pie por la carretera, arrastrando la mirada entre la niebla y las huellas de barro. A pocos metros descubren junto al arcén un cofre metálico medio enterrado bajo hojas secas y piedras musgosas. Al abrirlo, encuentran un diario de tapas desgastadas escrito por la maestra rural que acompañó al camión escolar, con anotaciones sobre el accidente y mensajes crípticos en náhuatl. Fotografías familiares de los niños desaparecidos, clavadas con alfileres en una especie de altar improvisado. Recortes de periódico amarillentos, donde se habla de un brote de fiebre que azotó al pueblo esa misma noche, ocultado por las autoridades. Mientras hojean el diario, se desvela una conspiración oscura. La maestra y el chófer, asustados por la enfermedad, buscaron la ayuda de un curandero que exigió un sacrificio para purificar las ánimas. Bajo la capilla, en una cripta oculta, se llevó a cabo una ceremonia donde la sangre de los alumnos quedó sellada en los muros como ofrenda. Los pobladores, consumidos por la culpa, abandonaron el ritual a medias, dejando a las almas atrapadas en la carretera para siempre.
María siente un escalofrío al leer una dedicatoria en la última página. Perdónanos, ángeles de la senda. Sus propios fantasmas afloran. Ve a su padre enfermo al borde de la muerte y teme que su obsesión acabe con él. Alberto, con la garganta cerrada, llora al comprender que el llanto desesperado de los niños resonó después de su muerte, un eco que él mismo reconoció tras perder a su hermano. El viento arrastra hojas muertas en remolinos que forman rostros infantiles y susurra nombres: Marisol, Luis, Carmen. Desde lo profundo de la niebla, algo responde con un lamento colectivo, como si la carretera exhalara el dolor no resuelto de medio centenar de almas. María cierra el diario de golpe y alza la vista. En el horizonte, bajo la bruma, se perfila la silueta de un niño que los observa a la distancia antes de desvanecerse en un destello fantasmagórico. La neblina ya no es un velo silencioso, sino una marea viva que se arremolina a su alrededor, teñida de un fulgor pálido. María y Alberto avanzan con pasos vacilantes, sintiendo el temblor del asfalto bajo sus pies como si la tierra latiera con dolor. Cada respiración les llega con un retardo, como si el aire mismo se resistiera a entrar en sus pulmones. Internamente, la culpa y el miedo les carcomen. María se reprocha haber antepuesto su ambición al bienestar de su padre. El eco de su voz interna le repite que cada segundo perdido en la carretera es un segundo menos para salvarlo. Alberto lucha contra la aparición intermitente de su hermano en los reflejos de la camioneta. Cada vez que alza la cámara, ve ojos acusadores clavados en él. El entorno multiplica sus pesadillas. Los postes de luz se inclinan hacia el suelo, como si quisieran aplastar todo a su paso. Voces infantiles emergen de la niebla en un coro distorsionado, mezclando risas y sollozos. Un sonido rítmico, semejante al golpeteo de tambores de madera podrida, resuena a lo lejos, atrayéndolos hacia un claro donde los árboles forman arcos retorcidos. Al llegar al claro, descubren que el suelo está cubierto de pequeñas cruces de madera clavadas sin orden aparente. Al tocarlas, sienten un dolor punzante en el pecho, como si cada cruceta pinchara un latido de su corazón. De pronto, el perro famélico aparece a sus pies y ladra con fuerza, marcando un sendero entre la espesura. Siguen al animal y se topan con un espejo antiguo, apoyado contra un tronco. En él, su reflejo se distorsiona. María aparece con el rostro de su padre enfermo y Alberto lleva el uniforme escolar de su hermano. Un grito gutural brota de la niebla cuando ambos extienden la mano para tocar el cristal y el espejo explota en 1000 fragmentos que flotan momentáneamente antes de desvanecerse como ceniza. En ese instante, la carretera vibra bajo sus pies y el murmullo de las almas atrapadas se vuelve ensordecedor. Saben que la presencia maligna no solo se alimenta de sus miedos, sino que está absorbiendo su identidad. El camino por delante parece rugir de impaciencia, reclamando más sacrificios. La radio estalla en estática y entre crujidos se cuela un cántico infantil que repite con voz quebrada: «No se vayan», como un eco de súplica que retumba en el habitáculo. María aprieta el volante con los nudillos blancos, sintiendo cada corta vibración del asfalto húmedo en sus palmas. Afuera, la neblina se arremolina contra el parabrisas y parece cernirse sobre ellos con intenciones propias, como si la misma carretera respirara. María recuerda entonces el rostro de su hermano menor, la última vez que lo vio enfermo en casa, febril y sollozante. Esa culpa la consume. ¿Y si estos espíritus claman ayuda igual que ella clamó auxilio aquel día? Su corazón late con fuerza, mezclando miedo y determinación. Quiere salvar a esos niños perdidos, tanto como se prometió sanar la culpa de su pasado. Alberto, sentado junto a ella, respira con dificultad. Sus manos tiemblan al rozar la cruz de plata que cuelga de su cuello, un amuleto que heredó de su abuela, quien le advertía sobre pactos oscuros. Él cree que esta maldición es un espejo de sus propios errores. Como oficial de tránsito, solía ignorar llamadas de auxilio que ahora le reclaman. Está dispuesto a expiar, pero la tensión lo atenaza.
Un crujido trasero interrumpe sus pensamientos, como si una pequeña mano rozara la ventanilla tras ellos. María voltea a ver el espejo retrovisor y distingue apenas la silueta difusa de un niño que desaparece al instante. En el capó aparecen huellas de barro con forma de dedos infantiles, frescas como recién impresas. Una ráfaga helada inunda el interior del coche y las puertas se cierran solas con un golpe seco. La radio cambia de frecuencia y una voz de niña, apenas un susurro, murmura un nombre: Valentino. María suspira. Reconoce la foto rota en el baúl, la imagen de los hermanos desaparecidos. Comprende que la maldición exige algo más que fe. Quieren recuperar su recuerdo intacto. Alberto ayuda a María a sacar la cámara vieja. Él sabe que cada objeto, cada símbolo, podría ser la llave para liberar esas almas. De pronto, la carretera se bifurca en dos sendas que no estaban antes, una cubierta de espinas negras, la otra apenas esbozada por rieles oxidados. Los faros apenas iluminan los carteles desvencijados, con letras borrosas que anuncian un pueblito olvidado. María aprieta la mano de Alberto. Saben que no pueden seguir huyendo. El siguiente kilómetro será la prueba definitiva de su valor. La neblina se arremolinaba tan espesa que apenas distinguían el contorno de los árboles retorcidos junto a la vieja bifurcación. María colocó la fotografía desgastada de los hermanos desaparecidos sobre el cofre del automóvil, mientras Alberto tallaba con mano temblorosa dos cruces en la empuñadura de su navaja. El viento silbaba entre los pinos, trayendo consigo efluvios de humedad y un susurro gutural que repetía su promesa: liberadnos. María cerró los ojos un instante para invocar el valor que le faltaba, recordando a su hermano enfermo y la culpa que la apuntalaba. Sentía el pulso en el cuello a punto de estallar, pero al abrirlos vio en el rostro de Alberto la misma determinación lastimera que la impulsaba a seguir. Él apretó el amuleto de plata contra su pecho y depositó la vela encendida al centro de un círculo dibujado con tiza blanca. La llama tembló y proyectó en el asfalto las siluetas alargadas de dos niños que parecían extender las manos hacia ellos. Con voz queda, pero firme, Alberto recitó la promesa: juro devolverles su memoria y paz, que estos símbolos protejan vuestro recuerdo y que esta imagen restaure vuestra historia robada. La brisa apagó la vela de golpe, como si los espíritus hubieran exhalado un aliento gélido. El círculo de tiza se agrietó bajo sus pies, y el reflejo de la foto en el capó iluminó un par de huellas infantiles empapadas de lodo. Entonces las voces cambiaron de tono, risas quebradas, lamentos ahogados y un sollozo femenino que dijo con total claridad: gracias, pero hay más que revelar. Frente a ellos apareció un espectro de niña, con la mirada hueca y un vestido mohíno, señalando hacia un sendero lateral cubierto de zarzas. María quiso retroceder, pero algo tironeó de su chaleco. Era un mechón de cabello plateado, ya petrificado en la brisa. El espectro susurró su propio nombre: María, vienes de donde yo partí. Alberto gritó para detener la aparición, pero la niebla lo absorbió junto al fulgor de la fotografía, que ahora parecía arder con una luz interior. Un crujido sordo resonó y sintieron que algo se desprendía dentro de sus pechos, odio convertido en alivio. La maldición aceptaba el trato, pero exigía un secreto final. Encontrad la carta enterrada bajo la raíz más vieja del camino. Ahí estará la clave para liberar nuestras almas. La vela volvió a encenderse bruscamente, proyectando un último destello en el rostro aterrorizado de la niña espectral, antes de desaparecer en un aplauso de hojas secas. María y Alberto se quedaron de pie, con el corazón retumbando, sabiendo que su misión apenas comenzaba. El amanecer pinta de ocre las hojas empapadas y disipa gran parte de la neblina, pero deja un halo espectral que se aferra a cada charco en el camino. María despierta con la nuca rígida, el corazón palpitándole en la sien como un tambor antiguo. Al abrir los ojos, ve el automóvil detenido junto a un viejo poste de madera carcomido, el motor silbando en vano. El silencio abruma más que la bruma de la noche anterior.
A su lado, Alberto frota las manos en un intento de entibiarse. Su respiración es corta, cargada de la tensión residual del enfrentamiento. Tiene la mirada clavada en el horizonte, donde asoman las primeras casitas del pueblo cercano. Cada vez que el viento susurra, cree percibir una risa infantil desvaneciéndose entre los muros de adobe. Siente en el pecho un peso de culpa reconvertido en responsabilidad. Ahora sabe que no basta haber liberado un recuerdo, sino que debe reconciliarlo con la verdad oculta. María baja del auto y pisa el lodo fresco con determinación. El aire de la madrugada trae un aroma a pino mojado y a leña quemada. A pocos metros, un taller improvisado emerge tras un callejón angosto. Un hombre de arrugado rostro y manos manchadas de grasa los observa desde la sombra. Su voz es rasposa cuando ofrece ayuda con un cargador de batería. Este auto no arranca sin chispa, dice, palmeando el capó. Pero en sus ojos hay un brillo inquietante, como si supiera algo de la promesa incumplida. Mientras Alberto conecta cables, María recorre la calle empedrada. Las puertas de las casas permanecen cerradas y los muros muestran grafitis antiguos, dibujos infantiles, nombres tachados y un mismo símbolo, dos cruces superpuestas que repite la tiza del bosque. Una sensación de vértigo la invade. El mal no se ha disipado, solo ha cambiado de forma. De regreso al automóvil, el mecánico extiende un sobre amarillento. Lo encontré bajo la rueda, explica sin alzar la voz. Cuando María abre la carta, descubre una letra temblorosa que revela el sacrificio que inició la maldición. La madre de los niños, presa de la desesperación y el fanatismo, escribió estas últimas palabras antes de desaparecer ella misma. La carta está firmada con un único nombre, Lorena, su propia bisabuela, de la que María nunca supo. Alberto conecta la batería y el motor cobra vida con un rugido. El sobre vuela por el aire, convirtiéndose en cenizas antes de tocar el suelo. Ambos quedan en silencio un instante, entendiendo que su liberación ha desenterrado un secreto familiar que trasciende generaciones. El viento levanta polvo y, entre las risas lejanas, ahora escuchan un susurro familiar que llama a María por su nombre.